Buenos días. Nuestra mesa está conformada por su servidor, Mauricio Cabrera, Maximiliano, Juan. Y el tema que el día de hoy vamos a discutir y analizar es la adopción de parejas homoparentales en el país y en general en el resto del mundo. Y para comenzar, es un tema de relevancia y de importancia al comparar nuestro país con otros países en donde hasta legalmente ya es más antigua el derecho a adoptar y la recepción que las sociedades tienen con respecto a ello. Creo que cabe mencionar que el término homoparental no es tan comúnmente escuchado como el término homosexual, y me gustaría hacer una referencia a que la primera vez que se hizo referencia a este término fue por parte de la Asociación de Padres y Futuros Padres Gays y Lesbianas en Francia, donde lo que la asociación quería proponer era utilizar otro término para diferenciar a las parejas homosexuales que no necesariamente están en proceso de adoptar y de agrandar su familia, su matrimonio. Por eso utilizaron este término denominado homoparental, y a partir de 1996 allá se instituyó, por así decirlo. Y más recientemente acá en México, en países de América Latina, pues se ha empezado a implementar, aunque todavía es más común escuchar parejas homosexuales o adopción por parte de parejas homosexuales. Entonces creo que, en mi opinión personal, creo que empezando desde ahí, pues existe una problemática de intentar distinguir, de no dar por hecho que ciertas personas, no por ser homosexuales, pues entonces es lo mismo, que seguramente van a adoptar o no, que todos piensen igual. Se crea una problemática de distinguirlos y de identificarlos. Por otra parte, investigué que según el Censo Poblacional de 2010, de cada 1000 familias en México, 6 son con matrimonio, iniciado con matrimonio homosexual, y 3/4 partes de estas familias pues han adoptado desde que está legalizado y bien aceptado por parte de las autoridades, pues niños, ¿no? O huérfanos, en las mismas condiciones que en las que siempre hemos tenido el conocimiento en este país. En mi opinión personal, creo que es una población reducida en este país los niños que ya son adoptados por parte de parejas homoparentales, que ya viven en esa situación y que se tienen que enfrentar con una sociedad donde es más comúnmente encontrar familias de padres heterosexuales. Y creo que a partir de este sentido psicológico y social puede empezar a crear conflicto en la recepción y el desarrollo del adoptado, pero esto a partir de mi opinión personal, dejando para posterior análisis las investigaciones que realicé para efectos de esta mesa. Y a partir de aquí me gustaría escuchar su opinión con respecto a este aspecto. Pues como habías ya mencionado esto de las familias homoparentales, estas familias son de las más nuevas y menos aceptadas socialmente y en las tipologías de familiares. Además de que, como habías dicho, de que pues sí, ya hay gran porcentaje de familias homoparentales, ya no solamente las nucleares heterosexuales, que son las de mamá, papá, que estén casados y con hijos, sino que ya hay otros tipos de familias, y que no solamente este tipo de las heterosexuales deberían de ser reconocidas y protegidas ante la ley, sino que ya tendrían que moverse hacia los otros tipos de familias. Muchas de las posturas algunas posturas que están en contra de la adopción homoparental por parte visto desde lo social, es de que lo comúnmente es ver al papá, que es la figura que aporta económicamente y que le da la seguridad en la casa, y la madre, que pues es la que va a proteger al hijo y que tiene su función de reproducción.
Y pues no sé, que si ustedes hayan visto algo más acerca de lo social que afecte a los niños. A mí me gustaría regresar directamente a lo social. Yo considero que la adopción homoparental todavía está muy estigmatizada en México. A pesar de que ya sea legal, pues acaba de ser legal hace muy poco tiempo, sigue siendo estigmatizada al punto en que no solo hay dificultades para las personas que quieren proceder a adoptar un niño que sean homosexuales, legales, sino que también hay repercusiones sociales. Y yo considero que la adopción homoparental puede ser una de las mejores soluciones para el problema que hay de niños huérfanos o en casas hogares en México. En México hay un dato interesante, son 31.000 niños al día de hoy que están esperando ser adoptados. Y 31.000 niños, y en el 2025 se espera que esta cifra crezca en vez de disminuir. Entonces, está muy claro para mí que la adopción homoparental podría ser una solución extraordinariamente efectiva para esto. Y yo voy a ser sincero y tal vez traer mi opinión, no quiero convertirlo en menos formal por eso, pero yo al empezar a investigar este tema, considero que muchos en este lugar tenemos las mismas dudas de cómo va a crecer un niño normal teniendo un papá y un papá. ¿A quién le va a decir mamá? Cosas simples, o sea, como el día a día, o sea, mi papá me enseñó a afeitarme. Si eres una niña, ¿quién te va a enseñar a depilarte? O sea, son cosas que tú dices mínimas. Y yo decía, no puede ser que un ser humano crezca, se desarrolle tanto emocionalmente, intelectualmente y se desempeñe igual como un miembro de la sociedad que una persona que creció en un hogar natural. O sea, no somos iguales. Y yo creía eso. Y empecé a investigar y dije, ¿sabes qué? Voy a tener una mente abierta y voy a dejar que los estudios me prueben las cosas, o sea, que datos concisos. Y había muy pocos estudios que intentaban decir que había consecuencias negativas. De hecho, no sé si sea el mismo caso para ustedes, pero todos los que yo encontré, con excepción de uno, dijeron que los niños que crecen en hogares homoparentales crecen siendo igual de capaces, igual de en la escuela y emocionalmente estables y personas que no tienen ninguna desventaja en tu niño creció nuevamente. Entonces yo empecé a decir, tal vez hay algo positivo de este lado. Y después empecé a ver los datos son concisos. 41% de las lesbianas quieren adoptar niños y 58% de los hombres homosexuales y parejas homosexuales quieren adoptar niños y muchos de ellos no pueden. En México se dice que es legal, sin embargo hay muchos pequeños detalles que hasta cierto punto uno dice, es la tranquilidad de comprobar que ellos van a poder ser padres que cumplan todos los requisitos. Y yo dije sí, pero investigando un poco más a fondo, viendo testimonios personales que son redactados tanto en CNN como en Expansión, como en muchos, Expansión no, perdón, en muchos periódicos, datos personales que decían es casi una burocracia, intenta ponerte todos los peros posibles para que puedas adoptar. Y esto de aquí no hace sino auspiciar el problema del exceso de niños en casas hogar que necesitan adopción. Un dato más interesante que encontré fue jugar al abogado del diablo. O sea, el dato que encontré en contra era una doctora de Mississippi, del Instituto de Mississippi, que se llama Lauren Marks. Ella decía, ninguno de estos estudios han sido elaborados en una población suficientemente diversa como para dar estudios, o sea, para dar certificado de que sí, van a crecer como personas normales. Eso fue lo único que yo encontré en contra. No sé si ustedes tengan alguna opinión respecto a... Yo quiero retomar lo que dijiste de cuando hablas de más bien como una estabilidad de la familia, ¿no? Yo encontré que, por ejemplo, un estudio en el censo de Canadá en 2016, más que nada habla de las parejas lesbianas y dice que es más probable, bueno, 2 veces probable que haya un rompimiento de la relación entre ellos a comparación de una pareja heterosexual. O sea, por ejemplo, está bien lo que estás diciendo, ¿no? Pero ahora yo quiero retomar la comparación que hacen entre una pareja homosexual de mujeres y una pareja homosexual de hombres, porque también hay como repercusiones. Entonces se dice que es más inestable una pareja de hombres homosexuales hablando ya cuando tienen un hijo. Entonces lo que quiero decir aquí es que yo pienso que
que tal vez este efecto puede traer consecuencias para el niño, ¿no? O sea, ya cuando está viviendo con una persona, bueno, con una familia homoparental, entonces tiene efectos negativos. Y también hay un informe que se llama Asteroid por Mónica Fontanes, en el cual agarran varios estudios en el cual se dice muchas cosas negativas cuando una persona cuando una familia homoparental adopta un hijo. O sea, habla de que la figura de una persona, por ejemplo, que falta ¿cómo decirlo? Que falta una persona, o sea, tú como padre, que te falte un padre, ¿no? Por ejemplo, por lo que habías dicho, el padre te va a ayudar a hacer cosas, la madre te va a ayudar a hacer diferentes funciones. Entonces yo creo que sí tiene consecuencias negativas, ¿no crees? Pero al igual que lo que tú decías, yo considero que para mí también tenía consecuencias negativas, pero dije, ok, dejemos de lado mis opiniones porque pues, yo soy latino, soy de un país muy pequeño, Ecuador, donde todavía ni siquiera la homosexualidad es algo que se acepta públicamente. Entonces yo también soy más que old school, soy súper retrógrado en ese sentido, por mis formas de crianza. Pero dije, dejemos un poco la mente abierta y veamos que los estudios hablen. Y en cuanto a los estudios, casi siempre, y estamos hablando, es muy diferente en mi opinión, y creo que esto fue para mí clave, comparar los estudios de familias en donde un hijo nace naturalmente a familias donde se adopta un niño. Entonces para mí la comparación entre adoptar un niño entre parejas heterosexuales y adoptar un niño entre parejas homosexuales fue lo que hizo la clave. Y cuando se hicieron estudios, inclusive en los niños de alta vulnerabilidad, que son personas que fueron dejados en una etapa importante de su desarrollo, o que no fueron queridos, o que sus madres habían consumido sustancias de drogas o cosas en el embarazo y tenían daños mentales, inclusive con esos niños, las parejas homosexuales tendían, si no hay ellos mejor, ser exactamente equiparables. Y yo decía, bueno, yo no sé cómo funciona una relación entre dos mujeres, quién hace de qué, pero claramente la evidencia científica de estudios realizados tanto en la parte emocional, intelectual, desempeño escolar y social, tendían a ser exactamente lo mismo para niños adoptados entre heterosexuales y adoptados entre homosexuales. Y eso a mí me habló mucho de la capacidad. El estudio decía algo muy interesante, en mi opinión, decía, la diferencia no está en quién le enseña a hacer qué al niño, o si tiene una imagen materna y una imagen paterna. La diferencia está en que las parejas homosexuales tienen la voluntad de cooperar, porque pensémoslo de esta manera, o sea, muchas veces nosotros los heterosexuales decimos, yo no quiero un hijo, no quiero un hijo, no quiero un hijo, ¡pum!, te llegó el hijo. O sea, yo seguro fue un accidente, así, segurísimo. Y mis papás, pues, como personas educadas, lidiaron conmigo y me criaron como una persona normal, pero muchas personas no tienen ese beneficio. Nacen, el papá se va y tienes que a fuerzas intentar criarlo. Las parejas homosexuales son personas que han soñado años de sus vidas con criar a alguien y darle una mejor vida. Es casi como, y esto va a sonar horrible, pero es casi como adoptar un perrito y comprar un perrito. Muchas veces los que compran un perrito, quiero un cachorro y crece y ya no, los que adoptan un perro casi siempre quieren mejorar una vida. Y los estudios siempre me apuntaban en la dirección de beneficios. No sé, en su caso. No, y de hecho yo creo que sí puede beneficiar mucho la vida de esa persona, claramente, porque les dan muchas oportunidades a un futuro, o sea, les dan la escuela, les dan comida, les dan un techo, les dan una buena vida y como un tope para poder llegar a un futuro sano y pues uno que se merece cualquier persona, ¿no? Pero también, retomando lo que había dicho mi compañero del estudio que investigó en Canadá, yo encontré uno que se hizo aquí en México que decía que el 50% de las familias aquí en México son heterosexuales, y ya poniéndolo en cifra de números, están entre 250,000 y 1,000,000 las familias que son homoparentales. Y también el Instituto Mexicano de Orientación Sexual, Renacer, hizo un estudio en el que, como estaba comentando hace rato, que hay un gran problema que surge cuando un niño es adoptado por una pareja homosexual, que estas parejas son más propensas a
separarse, o sea, tener un rompimiento, no a muy lejano, sino que el estudio decía que el número promedio de meses son 18, o sea, sería como año y medio. O sea, entonces, en ese año y medio tienen la oportunidad de decir, o sea, somos felices, vamos a adoptar un hijo, podemos darle una oportunidad y todo lo que quieran, pero siempre tienen aspectos diferentes a lo que tiene una pareja heterosexual, ya que tienen gustos diferentes, y también ese mismo estudio decía que son más propensos a ser infieles. O sea, estas personas homosexuales son más fáciles que le sean infieles a su pareja que una pareja heterosexual. Eso era lo que decía el estudio. Y bueno, y retomando también las cuestiones de la familia se supone que es un ente que te enseña el camino de la vida, o sea, te transmite qué es lo que tienes que hacer en tu vida y te transmite su cultura. O sea, tú no vas a aprender la cultura de, por ejemplo, mía o de tu compañero que tuviste en la primaria. Obviamente no, o sea, tú simplemente vas a tomar la cultura que te están enseñando y inculcando tus padres. Y de esa manera es como vas a ir creciendo. Ahora, si una persona homosexual adopta a un niño que pone tú unos 7 años, que lo adoptan y va a empezar la primaria, sus rasgos culturales de esas personas, pues ni poniendo que sea una pareja de hombres, yo siento a mi manera de ver las cosas, que ese niño va a tomar las características que tiene cualquiera de sus padres. O sea, podría ser afeminado, podría ser como muy apartado de la gente, o sea, como que no encajaría con eso. Y bueno, y ya de aquí es donde surgen ya otros problemas que son muy hablados por todo el mundo y que todo el mundo los conoce muy bien, que son la discriminación y de ahí parte tú. No sé qué piensas. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dices del concepto de la familia, de cómo siempre ha estado constituido, porque se ha comprobado que finalmente así aprenden los niños y así se desarrollan. Siempre dicen que los niños son como esponjas que están absorbiendo todo lo que ven, principalmente en su casa, con las dos figuras que siempre van a admirar y a seguir más durante toda su vida, aun cuando ya crezcan y sean adultos. Ahora también, retomando un poco lo que decías tú de que es una muy buena alternativa para solucionar el problema de tantos niños huérfanos que no tienen casa, que no tienen familia. Yo también tenía este mismo pensar que tienes tú, de que a pesar de que yo sí tengo una postura en su mayoría en contra de que este tipo de parejas adopten, sí se me hacía lógico que fuera preferencial que tuvieran este tipo de familia y no tener nada, que no tuvieran nunca a nadie que los acogiera, que les diera alimento, que les diera techo. Y de hecho me encontré con un par de artículos, uno por parte de la GLSEN, que es la Gay, Lesbian and Straight Education Network, que también realizó varios estudios donde, como dices, en su mayoría dice que no es un trastorno psicológico en el niño, no es que vaya a tener resultados negativos el hecho de pertenecer a una familia parental, pero donde sí había más puntos a considerar en el aspecto educativo, donde en varias escuelas donde se investigó, por ejemplo en Estados Unidos, los niños adoptados por padres parentales eran más propensos a no presentarse a las clases, a estar ausentes por la presión social que se entiende en la mayoría de las familias, y que aunque ellos estaban de acuerdo, no cuestionaban cómo se vive las costumbres y las decisiones en su casa, pues sí se sentían incómodos y presionados por cómo la sociedad los recibía. Y otro artículo que también encontré por parte de la COFRAM, me parece que se llama, que es la coordinadora en pro de las familias, coordinadora nacional en pro de las familias en Perú, publicó la historia de un muchacho que tiene ahorita ya 15 años,